Hola amigos, en este nuevo capítulo de mis videos vengo a mostrarles cómo hallar el esfuerzo promedio de 3 barras. Pero antes, no olviden suscribirse y darle muchos likes a mis videos. Bueno, para iniciar nuestro ejercicio que nos pide hallar el esfuerzo normal promedio, tenemos en nuestra imagen que nos presentan 3 barras con las mismas características y una barra rígida, en donde se nos presentan las fuerzas A, C y E, o sea, el sistema de barra rígida AC. En nuestra distancia desde A hasta C nos presentan una fuerza P que divide las distancias en dos. Entonces nos quedaría de medios y de medios las dos distancias desde A hasta C. La distancia de C a E solo se presenta una. Entonces, trasladándonos hacia nuestro diagrama de cuerpo libre, encontramos que se nos crean 3 fuerzas en el eje positivo de Y, que serían FA, FC y FE. También nos presentan una fuerza P entre las distancias A, C. Entonces, nos quedaría, haciendo la sumatoria de fuerzas en Y, son igual a ceros, nos quedaría que la fuerza en A, en C y en E son positivas. Nos quedaría entonces que FA más, FC más FE menos, como la fuerza que tenemos en P es negativa, nos quedaría menos P igual a 0. Entonces, allí entramos a calcular el momento en A, que nos dice que la sumatoria de momento en A la igualamos a 0 y nos dice que al calcular el momento en A, nuestra fuerza en A, en P, es negativa porque, miren, haríamos este ejercicio, nuestro momento es en A. Al realizar, la fuerza se ejerce hacia abajo, o sea, nos quedaría de la siguiente manera, menos P. Entonces nos quedaría que el momento en A menos P lo multiplicamos por la distancia. ¿Cuál es la distancia? De 2. Nos quedaría que de medios más nuestra fuerza en C. Hacemos el ejercicio y nos queda hacia arriba. ¿Sí? ¿Sí? Nos queda positivo. Entonces nos queda que FC lo multiplicamos por la distancia D. Y la fuerza en E también nos queda positiva. Entonces nos quedaría que más FE por, ¿cuál es la distancia? 2D. 2D igual a 0. Eso nos quedaría de la siguiente manera. Cancelamos esta D por acá y esta D por acá. Y nos queda que la sumatoria del momento en A es igual a FC más 2FE menos P igual a 0. Y esta sería nuestra segunda ecuación. Perdón, olvidé señalar por acá nuestra primera ecuación, que es esta. Ahora seguimos con nuestro diagrama de deformación y nos crea estos 3 punticos. Bien. Entonces acá tenemos la fuerza A, fuerza C y la fuerza E.
Si ejercemos la fuerza en nuestro momento en A, se nos crearía una pendiente de la siguiente manera. Y tendríamos que la distancia de aquí a acá sería la distancia SA. Distancia, perdón, de acá hasta acá sería nuestra distancia SC, y de acá hasta acá la distancia SE, creando esta pendiente. De esta forma se nos crea este triángulo que tenemos por acá. Perdón, SC. Este triángulo que tenemos por acá. Acá se nos crea un ángulo que lo llamaremos alfa. Para hallar, bueno, por acá tenemos las dos distancias. Para hallar la distancia que tenemos acá, de acá a acá sería SC menos SE. Y la distancia desde acá hasta acá nos resultaría SA menos SE. Entonces, en relación de funciones trigonométricas tenemos que la tangente del ángulo es igual a la distancia de acá hasta acá, SC menos SE sobre D, y esto a su vez sería igual a SA menos SE sobre 2 veces la distancia. Cancelando las distancias nos quedaría que 2SC menos SE es igual a SA menos SE, que a su vez nos quedaría que 2SC menos 2SE es igual a SA menos SE. Entonces acá tendríamos que cancelar nuestras SE y nos quedaría 2SC menos SE es igual menos SA, ¿sí?, es igual a 0. Y este sería nuestro diagrama de deformación. Entonces, en nuestra ecuación de pelea tenemos que D es igual P por L sobre por A. Y reemplazando en la ecuación que hallamos, tenemos que SA es igual a la fuerza de A, L, sobre el área por el módulo de Y. Y nuestra SC es igual a FC por L sobre el área por allá. Nuestra SE nos quedaría igual a FE por L sobre el área por E. Reemplazando en la ecuación que hallamos, entonces tenemos que 2FC por L sobre el área, esto, menos FE por la L sobre el área por E, menos FA por
L sobre el área por el módulo de Y igual a 0. Entonces, acá se nos formaría la siguiente ecuación. Como esto es una constante, esto que tenemos por acá es una constante, lo que tenemos por acá, nos quedaría que 2 FC menos FE menos FA sería igual a 0, perdón, igual a 0, nos representa aquí la ecuación, creándonos tres incógnitas y tres ecuaciones. Ahora entraríamos a jugar con nuestras ecuaciones 1 y 3. Entonces, ecuación 1 más ecuación 3 y nos queda que 2 FC más FE más FA igual a 0, FC más FE, ecuación 1, más FA menos P igual a 0. Cancelamos esto por acá y nos quedaría 3 FC menos P. Esto nos arroja un resultado de F quedaría valiendo FC igual esta P que está por, este 3 que está por acá pasa a dividir P sobre 3 y este sería nuestra FC. Ahora entraríamos a jugar con nuestra segunda ecuación. En la segunda ecuación, que es FC más 2 FE menos P igual a 0. Entonces reemplazamos nuestra FC y nos quedaría que 3 más 2 FE menos P igual a 0. Ahora, despejando nuestra ecuación, nos quedaría que 2 FE es igual a P, que está restando, quedaría positiva, menos P sobre 3. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos que 2 FE es igual a 2P P sobre 3. Cancelamos estos dos y nos quedaría nuestra ecuación FE es igual a P3. Ahora, reemplazando para hallar FA, utilizamos nuestra primera ecuación y nos quedaría que P sobre 3 más P sobre 3 más FA menos P igual a 0. Despejando nuestra ecuación para encontrar FA, tenemos que FA es igual a esta P que está restando, quedará acá de este lado positiva, P menos P sobre 3 menos P sobre 3. Y con eso tendríamos
algo similar a esto. 3 menos 1 menos 1 sobre 3. Esto nos arrojaría nuestra FA. FA es igual a P sobre 3. FA. Entonces, como nos piden hallar el esfuerzo normal promedio, tenemos que nuestro esfuerzo en A es igual a pi3 por L sobre el área por el módulo de ion. Entonces, esto nos daría un resultado de A es igual a P por L sobre 3A por A. Esto sería A. Sí, en A, sí. En A. Nuestro esfuerzo en C sería igual a P por L sobre 3A por E. Y nuestro esfuerzo en E es igual a P por L, P por L sobre 3A por E. Así concluye nuestro ejercicio. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse y darle muchos likes.